Busque por favor Primera de Corintios, capítulo 14. Bien, y quiero que antes de leer el pasaje, pensemos un momento vamos a hablar de la profecía hoy. Y el título de la enseñanza dice edificación, exhortación y consolación, que son tres cosas que, de acuerdo con el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 14, se hace la profecía. Pero pensemos un poco en eso, la profecía en nuestra época, en nuestros días, en nuestro tiempo, realmente ha tenido, se ha desbordado de alguna manera. Déjeme decirle que ha sido como el caldo de cultivo para muchos hombres astutos. En nombre de la profecía, en nombre de la palabra de Dios, algunas personas se han atrevido, escuche esto, a aprovecharse de gente inocente, de gente que creía en Dios, que quería escuchar cosas de Dios, pero no tenía quizás un conocimiento muy profundo de la palabra, sí mucha inocencia, y se dejaron engatusar, se dejaron engañar. Usted sabe que hay por ahí algunas corrientes que dicen que la profecía, que la palabra de Dios, que el ungido, que el profeta, que si sé cuánto, y lo único que han hecho es dañar, traer mala fama al evangelio, y ciertamente pues mucho desorden y cosas que no debieran haber sucedido, cosas que no debieran haber de ninguna manera pasado. Eso nos ha sucedido en nuestra época, y la consecuencia directa de eso es que hay personas que han dicho que es mejor olvidarnos de eso de la profecía. Acabemos con el don de profecía, eliminémoslo. Hay una corriente teológica, una corriente de pensamiento interpretativa que sostiene que los dones, por ejemplo, no son para nuestro tiempo, y particularmente hablan de este don de la profecía con mucha, no reverencia, más bien con mucha cautela, casi que temor, y lo prohíben absolutamente por una sencilla razón, porque cuando nosotros escuchamos el término profecía, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pensamos en la palabra de Dios dicha a los profetas antiguos, y esa palabra se convertía en algo que tocaba cumplir sí o sí. Y entonces ya sabe usted cómo es que hoy personas se aprovechan de otros. Pues claro, dicen esta es la palabra de Dios y utilizan eso pero resulta que no funciona de esa manera. Y a pesar de que han habido ciertamente abusos, toca reconocer eso, pues no podemos eliminar uno de los dones importantes para la iglesia, uno de los dones necesarios para nuestra edificación. No podemos de ninguna manera cercenarlo, quitarlo. Más bien necesitamos entender cómo funciona esto, y bueno, ya sabiéndolo, pues también andar en un espíritu profético. Pero déjeme explicarle hoy, esta tarde, qué significa eso de andar en un espíritu profético y cómo es que nosotros debemos hacerlo. Vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 14, del versículo 1 hasta el versículo 5. Y fíjese mucho a lo que dice el pasaje. Dice así: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces tenemos dos dones acá. Por un lado está el don de lenguas y por otro lado está el don de la profecía. Pero mire cómo comienza Pablo en primera instancia. En el versículo 1 dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead, y mire la palabra, ardientemente los dones espirituales. Hay
hay como dos órdenes que se nos dan acá. Por un lado está precisamente el llamado que hace Pablo a todo lo que tiene que ver con el amor. Y entonces dice, procuren alcanzar el amor. Ahora, déjenme decirle, hacer como una frase, un subtítulo aquí, algo que usted debiera memorizar, tener aquí en su cabeza. El amor debe ser lo primordial en nuestra vida en comunidad. Mira, si algo tenemos que buscar, si algo debemos procurar obtener, si algo debemos expresar en nuestra vida es amor. No voy a redundar mucho en esto porque la semana pasada hablamos, simplemente quiero llevarte a lo siguiente. Pablo utiliza unas palabras acá muy interesantes. Él nos dice, procuren alcanzar el amor. No dice expresen el amor, no dice sientan el amor, no dice dejen que fluya el amor, no, dice procuren alcanzar. Con eso nos está dando a entender que el asunto del amor es un asunto en donde hay una profunda responsabilidad de nuestra parte. Hace 8 días o hace 15 días nosotros hablábamos que el amor es un fruto del Espíritu Santo, no un don, es un fruto. ¿Y qué significa? Que nosotros, una vez que somos creyentes, tenemos la capacidad, somos empoderados por el Espíritu Santo para poder amar a las personas como Cristo nos amó, como Dios nos ama. Tenemos esa posibilidad, tenemos esa capacidad. La salvación y el Espíritu Santo en nuestra vida nos da esa capacidad, esa posibilidad. Ahora, ¿qué corresponde a nosotros? Hacerlo realidad. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Por eso Pablo no dice ahí, y hay otras versiones en donde dice deseen o anden en amor o vivan en amor, etcétera, como dando a entender que no hay una responsabilidad. Pero me gusta esta versión por una sencilla razón, porque nos lleva a entender que es una responsabilidad mía aprender a amar, que es una responsabilidad mía, algo donde yo me tengo que esforzar y trabajar todos los días, amar a mi hermano. Somos más dados al egoísmo, somos más dados a no dar, somos más dados a guardarnos las cosas para nosotros, no a compartir, somos más dados al individualismo, pero resulta que aquí no estamos llamados a eso. Aquí estamos precisamente invitados, más que invitados, más bien ordenados. Se nos está dando una orden, dice procuren alcanzar el amor. Entonces hay que pensar acá, ¿me estoy esforzando para amar? ¿Te estás esforzando para alcanzar lo que tienes, lo que Dios te manda que hagas? ¿Te estás esforzando? Y yo sé que usted entiende qué es esforzarse, ¿no? Siempre hemos dado aquí ejemplos de cómo se aplican estas verdades espirituales. Y una vez más, quizás esforzarse en amar es esforzarse en hacer lo que no quieres hacer. Por ejemplo, saludar a todos. Eso es esforzarse en amar, porque es más fácil saludar al de mi familia, y aún así hay gente de la familia que no se saluda, ¿sí? Pero esforzarse en saludar a todos, en tener buena apariencia, no buena ropa, sino un rostro, hola, ¿cómo está? Eso no es tan fácil, porque a veces nosotros venimos con un día cargado, un día pesado, quizás en el Transmilenio o en el Alimentador nos estrujaron mucho, quizás si usted venía en el carro o en la moto lo cerraron o lo trataron mal, algo le hicieron y usted pues no viene como con muchas ganas de amar a nadie, sino viene con cara de alpargata número 40, ¿no? Bravo, serio. Y esforzarse en amar es olvidarse de eso, pasarlo por alto y saludar bien. ¿Ya lo vas comprendiendo? Por eso es un asunto de nosotros. Es un asunto que tú tienes que hacer. Pero en segundo lugar dice Pablo acá que los dones espirituales deben ser anhelados. Dice, desead ardientemente los dones espirituales. Ahora, fíjese que primero tenemos que esforzarnos en amar, luego tenemos que desear ardientemente los dones espirituales. De ninguna manera, en lo que hemos venido estudiando, Pablo quiere eliminar los dones espirituales. Simplemente Pablo ha dicho que si algo es mejor en la iglesia es el amor, porque nos edifica y nos es útil a todos. Pero eso no significa de ninguna manera que eliminemos
los dones. Por eso dice ahí, desead ardientemente. Mira, hay pasión, hay deseo, hay anhelo, hay como cuando usted quiere tener algo, cuando usted está ansioso y usted a todo momento busque, pregunte, etcétera. Así tiene usted que ponerse con el asunto de los dones espirituales, desear ardientemente, o sea, con ansias tiene usted que desear los dones espirituales. Y déjeme decirle acá, una oración recurrente en nosotros debiera ser: Espíritu Santo, dame un don. Y es más, pídale uno. Pablo dice, pero sobre todo que profeticéis, dando a entender que uno puede pedir y decir al Espíritu Santo: ay, por favor, dame este don. Por favor, dame el don de profetizar. Usted de alguna manera se puede meter e involucrar en esto. Y otra aplicación ahí cortica, antes de avanzar, es: ¿estás deseando los dones del Espíritu? ¿Saben? Mira, hay un don que yo creo que es muy importante. Es el don del discernimiento, el don de la sabiduría y el don del conocimiento. Discernimiento, sabiduría y conocimiento. ¿Y por qué le digo que son importantes? Si usted le dice: necesito, Espíritu, que por favor me hagas sabio, dame un don de sabiduría, usted va a saber aplicar la palabra de Dios a su vida. Y saber aplicar la palabra de Dios a su vida le va a evitar muchos líos con las decisiones y con todo lo que tiene que hacer. Porque sabiduría es poder traer la verdad de Dios que está allá y traerla a mi vida para vivirla aquí. Eso es sabiduría. Ser inteligente es saber resolver una ecuación cuadrática. Eso, hay gente que es inteligente sin necesidad de ser sabia. Hay gente que puede hacer tremendas operaciones matemáticas o manejar el dinero de una forma sorprendente, que usted ve: a esta gente le rinde la plata, pero tomar unas decisiones en su vida personal de las más terribles. Y uno dice: pero ¿cómo así? O sea, sabe sumar y restar y multiplicar y dividir y todo eso tan difícil de las ecuaciones y todo eso, pero no sabe escoger con quién casarse. Hay gente que le pasa eso. ¿Y por qué? Porque no son sabios. Usted necesita decirle al Espíritu Santo: dame sabiduría, por favor. Discernimiento. Hay momentos en la vida que las decisiones no son ni buenas ni malas, sino que usted tiene que escoger entre dos cosas buenas. Cuando es entre bien y mal, pues es más fácil, porque usted sabe que lo malo, pues no lo hago. Pero cuando las dos cosas son buenas, ¿para qué lado cojo? Ahí se pone un poco más complejo. Usted necesita ahí sabiduría y discernimiento. Dame entendimiento, por favor. Pídale por favor al Espíritu Santo que le revele la palabra de Dios. Eso también es un don importante. Hay gente que lee la Biblia y no entiende nada. Y pues menos van a querer leerla, porque si eso leo 10 minutos y no entiendo nada, no. Mejor que nos explique el pastor allá. Usted necesita decir: Señor, por favor, dame sabiduría. Si ese pastor puede, yo también puedo. Créame que sí. Así es. Pero necesita usted decir: Espíritu Santo, por favor, dame sabiduría. Anhélelo. Y aquí llegamos al tema del día de hoy, que es precisamente la profecía. Pablo finaliza diciendo: pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué es eso de la profecía? ¿Y por qué Pablo le da tanta preeminencia, tanta importancia a la profecía? Bueno, quiero que se fije en el principio que Pablo nos va a enseñar, y es el principio de la comunidad, o más bien el principio de la edificación mutua. Entonces, mire cómo venimos acá. ¿Por qué el amor es el camino más excelente que hay? Por una sencilla razón: porque nos beneficia a todos. Por eso sencillamente es más excelente que los dones espirituales. Pero yo no puedo dejar de desear o anhelar dones espirituales. Y si estoy en los dones espirituales, usted va conmigo, ¿cierto que sí? Necesita pedir uno que beneficie a todos. En ese caso sería la profecía. Mire lo que dice nuevamente el versículo 2. Perdón, el final del versículo 1. Y vamos adelante. Dice: pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete, para que la iglesia reciba edificación.
Al menos unas 4 veces usted encuentra aquí en esos versículos que acabo de leer la palabra edificación, porque en la iglesia, en la vida en comunidad, cuando estamos reunidos nosotros, ¿qué es más importante? ¿Que tú me entiendas o que yo me entienda? Ni siquiera, que yo más bien reciba de Dios cosas que me benefician a mí. ¿Qué es más importante cuando estamos hablando en comunidad? Que todos seamos edificados. Ahora dije un rato, hace unos segundos, que quizás yo ni entienda, porque cuando uno ora en lenguas, ni siquiera el cerebro, la mente de uno comprende qué está pasando ahí. Uno no entiende a ciencia cierta qué es lo que está pasando en esa circunstancia, en ese momento. Pero cuando hay profecía, todos somos edificados. Ahora vamos a desglosar un poco esto. Y entonces, el mejor don es el que beneficia a toda la iglesia. Por eso el apóstol Pablo invita a los corintios a que si desean un don, deseen el don no de las lenguas, sino el don de la profecía. Él no quiere que la iglesia se convierta en un individualismo, sino que más bien haya un deseo por edificarnos todos los unos a los otros. Ahora, ¿por qué escoge Pablo el don de lenguas? Mire, muy seguramente en la iglesia de Corinto las personas le daban mucha importancia al don de las lenguas. ¿Por qué? Yo me atrevo a afirmar que quizás, usted sabe que en Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés, dice que cayeron sobre las personas primero lenguas de fuego, llamas, acá se notaba, y dos que empezaron a hablar en lenguas. Entonces, imagínense, la gente en Corinto escucha esta historia, que cuando vino el Espíritu Santo todos tenían sobre su cabeza lenguas, o más bien digámoslo para comprender, llamas aquí de fuego, y además hablaban en lenguas humanas, los comprendían. Muy seguramente para los corintios esto era una señal de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, hoy día también algún movimiento carismático sostiene que si uno es lleno del Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas, que todo el que sea bautizado o lleno del Espíritu Santo habla en lenguas. Y entonces muy seguramente los corintios eran de ese grupo. Por eso Pablo escoge las lenguas y las pone versus la profecía. Ahora, lo que está diciendo Pablo acá es que las lenguas no es que sean malas en sí mismas, pero tienen un alcance limitado. ¿Por qué un alcance limitado? Porque el único que se edifica cuando habla en lenguas es el que ora en lenguas, nadie más. ¿Y cómo se edifica esa persona? En la vida espiritual, porque ni siquiera en la mente puede hacerlo. No entiende lo que está pasando ahí. Más bien es su espíritu, su ser interior el que está siendo fortalecido de formas que él no comprende, pero está siendo fortalecido. Y en ese sentido esa persona está creciendo, pero los demás no. Los demás no entienden, no comprenden. Y en lugar de ser edificados pueden llegar a estar hasta confundidos. Recuerdo hace unos años en el colegio, recién entrado, cuando yo entré ya en el 2010, había un estudiante y ese era uno de los terribles del colegio. Pero terribles era que todo el mundo ya no sabíamos el nombre, el apellido, y Dios mío bendito que uno, hasta el miedo le da a uno encontrárselo en la calle. Así sería el muchacho. Y recuerdo que yo dije, yo soy cristiano, y en esa época todavía no era pastor de una iglesia, pero yo era cristiano. Y él me dijo, un día se acercó, profe, ¿y usted va a una iglesia? Sí, yo voy a una iglesia, y no sé qué. Y dijo, a mí una vez me llevaron a una iglesia con su hablado, y dijo, y mi abuelita, es que mi abuelita va a la iglesia. Y de repente un poco de gente se hizo alrededor mío y todos con las manos cogidas y empezaron a... Y yo dije, ¿esta gente qué le pasó? Empezaron a hablar así y yo dije, se volvieron locos y yo no sé qué les pasó a esas personas. ¿Sabe qué era ese? Las lenguas. Ahora, ¿qué entendió ese muchacho? Que se estaban volviendo locos, que los cristianos estaban como locos. Solo se edifica el que ora en lenguas, nadie más, nadie más. Y Pablo coloca por el otro lado la profecía y él dice que cuando hay profecía, toda la iglesia es edificada, toda la iglesia crece, toda la iglesia recibe enseñanza, recibe instrucción. Por eso él dice, la profecía es preferible a los dones, o el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. Luego hace una aclaración al final, a menos de que las lenguas sean interpretadas, porque hay un don de interpretación
de lenguas, que alguien ora en lenguas y otra persona dice, lo que él dijo fue esto. Ahí sí, pero mientras no haya eso, las lenguas no nos son útiles en nuestras reuniones, en el día en que nos reunimos como iglesia. Y entonces Pablo está enseñando eso. Y entonces aquí podemos hacer como algunas aplicaciones a nuestra vida. Dejando un momento lo de la profecía, ¿no? Mira, si algo nosotros necesitamos aplicar en la iglesia o vivir en la iglesia es aquello que beneficie a todos. Mira que el mundo contemporáneo está en contra de ese individualismo excesivo. No voy a hablar de política, pero tocaré algunos temas de política en esto que le voy a decir. Y es que hoy día hay una corriente ideológica y política que sostiene que el individualismo de Occidente, llámese capitalismo, ha sido dañino para la raza humana. Porque ese individualismo lo único que ha hecho es que el ser humano piense en sí mismo, en tener él por encima de los demás. Y ha dañado la naturaleza, se ha aprovechado de otros. Usted ha escuchado eso, usted entiende lo que le estoy hablando. Eso no es ajeno a lo que nosotros escuchamos hoy día en una emisora o en un político o en un filósofo, hasta estudiantes, etc. Se habla de esa idea. Hay 17, ¿cómo se llama eso? Los 17... La Agenda 2030 tiene 17 objetivos, los 17 objetivos de la Agenda 2030. En unos de esos y en la gran mayoría, déjeme decirle, todos se enfocan a un colectivismo y no a un individualismo, porque hay una preocupación por eso. Ahora, esa preocupación, déjeme decirle que es válida y correcta, porque cuando las personas piensan solo en sí mismas, a expensas de otros, es muy dañino para la raza humana y no es lo que el Evangelio predica. El problema son los medios, las formas que el mundo está intentando resolver, pero en la iglesia nosotros yo creo que tenemos el remedio para eso. Porque en la iglesia, la vida en comunidad que se enseña y que se predica es una comunidad que, claro, inicia con una decisión individual. Yo tendré que darle cuentas a Dios de manera individual, no es mi mamá, no es mi esposa, no soy yo ante Dios, pero el Evangelio nos obliga, escuche esto, nos obliga a pensar en el otro. Miren lo de los dones. ¿Por qué es más importante el don de profecía que el don de lenguas? Por una sencilla razón, porque se benefician todos, no solo usted. Si el Evangelio fuera individualista, diría, acabemos la profecía y quedémonos solo con las lenguas para que usted crezca. El que no hable en lenguas, pues mire a ver qué hace, porque no habla. No, acá más bien dice, no, acá tenemos que buscar lo que beneficie a todos. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2 dice, piense cada uno no en lo suyo propio, sino en lo de los demás. Dice, tenga a los demás como superiores a usted mismo. Considéralos superiores a usted mismo. Mire, el Evangelio es en realidad el colectivismo mejor expresado. Por una sencilla razón, porque Dios es el que cambia nuestro corazón y nos ayuda a pensar en el otro. Cuando el hombre no ha sido cambiado, por más que diga que piensa en el otro, no piensa. Y volviendo acá al punto, la profecía, y esto que está hablando Pablo, precisamente nos lleva a pensar en el otro. Ahora, ya habiendo entendido que es mejor algo que edifique a todos y no algo que me edifique a mí, finalmente, ¿qué es la profecía? Bueno, hay 3 palabras que son las que dan el título de la enseñanza esta noche y dice edificación, exhortación y consuelo. ¿Qué significa esto? Bueno, empecemos a pensar un poco. Cuando Pablo usa la palabra edificación, él está pensando en el rubro de la construcción, ¿sí? En donde hay personas que tienen que levantar edificios, que tienen que hacer construcciones, edificaciones, y él está entendiendo que hay materiales que son los requeridos para edificar. Y Pablo dice que la profecía tiene una función inicial y es servir para la edificación. ¿En qué sentido? Cuando hay profecía, cuando hay palabra de Dios, las personas están creciendo para ser más como Cristo. Entonces, querido hermano,
Si usted escucha que alguien le va a profetizar, una de las primeras cosas que usted necesita tener en su cabeza es, a ver, esto que va a profetizar esta persona, ¿cómo me hace parecerme más a Cristo? ¿Qué me está ayudando a mí a crecer? Si le salen con una profecía que el día de mañana allá en el baloto con el número 6666 se lo gana, usted va a decir, esto está raro porque eso no me ayuda a ser más como Cristo, me ayuda a ser más como el del 666, como el del anticristo. ¿Me va comprendiendo? Entonces usted tiene que pensar, si alguien dice que le va a profetizar, lo primero es, ¿esto me lleva a mí a ser más como Cristo? ¿Me está ayudando en mi crecimiento espiritual? Eso implica que alguien que profetiza o alguien que está en un espíritu profético debería hablar solamente las palabras de Dios, la palabra, la Biblia. No podría salir con otras cosas raras, porque si algo nos ha de llevar a ser más como Cristo es la palabra de Dios. Tú, hermano, y yo quiero que a veces quitemos un poco esto. Y estos días voy a hablar de eso. Colombia también se caracteriza porque entre nosotros, digamos que hay una distancia con la autoridad. Los colombianos somos muy dados a respetar las autoridades. Y hay una distancia tremenda en la autoridad y las personas. Bueno, después le explico eso porque si no me tiro el mensaje del próximo, no de este domingo, sino de otro. Después le explico eso. Pero entre nosotros, por ejemplo, si usted escucha que alguien es profeta, inmediatamente usted como que, uy, usted como que se para derecho y como venimos de una tradición católica en donde usted le besaba la mano al cura, ¿sí recuerda? Usted casi que... Porque esos somos nosotros, nos caracteriza eso. Y entonces cuando usted escucha esa palabra profeta, entonces usted... y yo quiero quitar un poco eso. Mire, todos podemos tener un don de profecía, sí, pero Pablo dice que todos debemos en realidad profetizar. ¿Qué implica que tú puedes andar en un espíritu profético? Tienes que aprender la palabra de Dios y empezar a hablar siempre la palabra de Dios para que todos los que te escuchen crezcan. ¿Sí me estoy dando a entender? Andar en un espíritu profético no es que usted entre en un trance. No, andar en un espíritu profético es que si alguien le cuenta un problema, usted no le va a decir, ay, mire que la doctora Corazón dice que no sé qué, ay, mire que en Corín Tellado yo vi, ay, en la Rosa de Guadalupe pasó. Usted no va a decir eso. Dice usted, mire que en el libro de Proverbios dice esto. Yo creo que tú deberías aplicar ese versículo porque te va a ayudar. ¿Ahora sí lo vamos entendiendo? No le meta temblor, no le meta nada raro, solamente hable la palabra de Dios, porque eso es andar en un espíritu de profecía. La segunda palabra dice ahí exhortación, y cuando Pablo habla de exhortación, está hablando de dos cosas. Esa palabra en la Biblia significa, primero por un lado como que confrontar, pero al mismo tiempo significa consolar. Y entonces Pablo utiliza dos palabras para hablar ahí de consuelo y consuelo. Así que usted puede decir edifique, consuele y consuele, y pues Pablo no repite. Así que él está dando a entender con esta palabra que aquí hay una confrontación o un ruego o una orden, pero que se da con amor. Y es un llamado de atención a una persona frente a algo que está haciendo mal. Usted solo llama la atención cuando las cosas no se están haciendo correctamente. Y entonces la segunda cosa que hace la profecía en nuestra vida es que nos confronta. La profecía debe llamarme a mí a revisar mi corazón y a ver cómo está con respecto a lo que se ha dicho. Si alguien dice que es profecía y lo único que está haciendo es echarle flores, por favor dude de eso. Porque la profecía no se la pasa en eso. No, usted que es el gran siervo, usted que eso va a ganarse el mundo, usted siga adelante que mañana se va a encontrar una persona que le va a mostrar el destino y entonces se le va a abrir no sé qué y de repente resultan con las estrellas y con el astro y con el tal Sagitario y con el tal no sé qué. Así termina eso. Cuando empiecen a echarle cosas muy lindas a usted diga, esto por acá no es. Porque la profecía, en lugar de alabarme, va a confrontar mi corazón. Escucha esto, siempre tenemos que arrepentirnos de algo. Siempre tenemos que corregir algo. Siempre hay cosas en nuestra vida que están mal, siempre.
El libro de Proverbios, ¿sabe qué dice? Que cuando una persona halaga a otro, le está colocando una trampa. Cuando a nosotros los seres humanos nos dicen que hacemos todo bien, no la creemos. Y ya no pensamos que haya que arrepentirnos y decimos, ya no necesito a Dios, sigamos adelante, si lo hago todo bien. Hay que tener mucho cuidado cuando nos están halagando. Es más, dice Judas, capítulo, bueno, Judas no tiene capítulos, versículo como 20, no sé, o 18, bueno, por allá. Y segunda de Pedro, es decir, capítulo 2, dicen, los dos repiten que los falsos maestros son aduladores. Se la pasan diciéndote, oh gran maestro, oh gran y siervo de Dios, he ungido, y eso le hablan a uno así como, mejor dicho, tenga cuidado, porque la profecía, cuando es de Dios, siempre va a tocar tu corazón, siempre te va a llevar a pensar, estoy haciendo algo mal, hay algo en mi vida que tiene que ser corregido. Ahora lo hace con amor, porque también cuando la profecía exhorta solamente para condenar, solamente para lastimar, para dañar, también hay que entender, esto probablemente no viene de Dios. Porque ahí dice, recuerda que esa palabra exhortar significa al mismo tiempo llamar la atención, pero animar, consolar, ¿sí? Como fortalecer. Esa palabra está ahí en ese sentido. Entonces, lo segundo es que la profecía me llama la atención. Me dice, corrige esto. Si tú quieres ser un profeta, necesitas aprender a hablar la verdad en amor. Mi esposa dice así como que gracia, es verdad y amor. Así es lo que dice mi esposa. Tú vas a hablar la verdad, pero la vas a hablar como en amor, con gracia. Pero tienes que decir la verdad. Oye, hermano, eso que haces no es de un cristiano. Hay gente que le da miedo decir eso. Porque, uy, no, que yo qué le voy a decir, que me meto. Pero una persona que anda en un espíritu profético dice eso. Esa manera en que estás comportándote no es la de un cristiano. Corrígelo. Yo te ayudo. Y sigue normal como si no hubiera pasado nada. Nada, normal. Ama a la persona a la cual está llamando la atención. No es como eso, apedrémoslo, mire esto, igual que la mujer, no sé qué. No. Ama, pero corrige. ¿Ya vas entendiendo? Y la tercera palabra es consuelo. Me llama mucho la atención, mirando esta palabra, sobre todo porque nos llama a hacer más que decir cosas. Digamos, la profecía, cuando nosotros hablamos de consolar, ella va a llegar a tu corazón desde lo que dice la palabra de Dios, sobre todo lo que Él ha prometido, para traer consuelo a tu alma. Mire, cuando hay momentos de adversidad y de dificultad y uno escucha que Dios está con nosotros, ¿usted no se alegra? Se dice, bueno, amén, aleluya, gracias. Ahorita cantábamos esa canción, tú peleas por nosotros, ángeles alrededor. Mire, esa canción es una canción que habla de lo que Dios hace a nuestro alrededor, ¿no? Y hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen, eres rey vencedor. Eso es una canción que está en un espíritu profético, porque está basado en lo que Dios ha dicho que hará por nosotros. Él va a pelear por nosotros. Mira, dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, bueno, amén, pero me interesa lo otro. A su diestra caerán 1000, a su siniestra 10,000, pero a él no lo tocarán, ni plaga, nada lo tocará. Es decir, el que está con Dios va bien. ¿Usted no se consuela cuando escucha eso? ¡Qué bendición! Y tú, en un espíritu profético, hace eso. Te recuerda las promesas de Dios y dice, Él las cumplirá en tu vida. Confía, tranquilo, sigue adelante. Pero además, le decía, me llamó sobre todo la atención algo que decía Gordon Fee en su comentario a 1 Corintios. Decía que esta palabra, consuelo acá, que también está en la misma rango semántico de exhortar, decía que tenía una aplicación mucho más directa a lo que las personas hacen, es más pragmática. Y entonces una persona que está en un espíritu profético no solamente recuerda las promesas de Dios, sino que hace lo que está a su alcance para consolar al otro. Escuche. Mire, cuando alguien está sufriendo y solamente usted va y lo visita y le dice, aquí estoy,
Y se queda con esa persona 2 horas, así usted no tenga nada que darle, ni plata, ni nada, sino pues voy y le acompaño. Esa persona increíblemente recibe consuelo de Dios por medio de usted. Se fortalece su fe, es animada. Mire, la semana pasada nosotros estuvimos visitando unas personas que están en una situación difícil. Fuimos con mi esposa, estuvimos allá como unas 3 horas, creo, 2 horas, no me acuerdo bien. Tocó ir a un hospital, a una clínica y esperar un rato. Y bueno, yo estuve orando ahí por una niña que está enfermita. Y cuando nos vinimos, le escribieron a mi esposa: gracias. ¿Qué hicimos? Solamente ir a acompañarles. Por ahora les gastamos un tinto nada más y un chocorramo. ¿Y eso qué pierde usted? ¿Gastó mucha plata en eso? No. Pero esas personas quedaron como tan consoladas. El domingo vinieron a la iglesia y me decían: ay, pastor, gracias, mire que no sé qué. Y ya sonreían, eran distintas. ¿Y qué hicimos nosotros? Porque hasta donde yo sé, no ha pasado ningún milagro así, wow, ni cosa. Pero el hecho de estar ahí ya trae consuelo. Y una persona que está en un espíritu profético entiende eso y recuerda las promesas de Dios, pero entiende que también esas promesas se cumplen cuando nosotros estamos. Por eso Romanos 12, dice: llorad con los que lloran. Dice: es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. O sea, si usted tiene que escoger ir a una fiesta de 15 años o ir a un velorio, váyase para el velorio. Piérdase la fiesta de 15. No se ponga a llorar por la lechona. Ay, la lechona. Aquí solo dan agua aromática. No se ponga a llorar por eso. Porque usted cuando va allá está consolando a los que están sufriendo. ¿Lo está comprendiendo? Y entonces la profecía hace esas 3 cosas en nosotros. Cuando hay una profecía de parte de Dios, primero nos edifica, nos enseña. 2, nos exhorta. Nos muestra algo que estábamos haciendo mal y nos lo dice con amor. 3, nos consuela. Nos recuerda las promesas de Dios, pero también hay gente que se acerca como representante de Dios. Hay gente que llega y toca nuestros corazones y usted dice: ay, amén. Usted siente, Dios está conmigo, y el que se le acercó fue otra persona, pero usted dice: Dios está conmigo, pero fue otra persona. Es paradójico eso, pero así funciona esto. Entonces, hermano, usted puede andar en un espíritu profético. Usted no necesita ahora empezar a, que me pase algo raro para estar en la profecía. No, ¿sabe? Lea la Biblia, conózcala, entrénese, aprenda de ella. Todos los días escudriñela. Y cuando alguien salga con algún problema, usted diga: Señor, dame sabiduría. Y créame que el Espíritu Santo le trae versículos. Y usted diga el versículo así medio lo entienda. La Biblia dice esto, ¿y qué entiende? Yo no entiendo nada, pero eso dice la Biblia. Vamos los dos a orar para entenderlo y ya. Y está diciendo la palabra de Dios y usted está en un espíritu profético. Dígale: ven, yo te quiero acompañar. Si usted ve que algo se está haciendo mal, usted sabe qué es lo bueno, usted sabe qué es lo malo, usted discierne eso. Más bien deje el miedo y en amor corrija. Diga: esto no está bien, mira, no lo debes hacer así. Yo te ayudo. ¿Cómo te puedo ayudar? La predicación, por ejemplo, es profecía. Esto que yo estoy haciendo con ustedes hoy es profecía. Le estoy enseñando, edificando. Quizás estoy llamando a algunos a que corrijan cosas en su vida. Y también, de alguna manera, estoy trayendo las promesas de Dios, diciéndole: mira, Dios ha dicho que si tú decides hablar sus palabras, Él va contigo, las va a respaldar. Confiemos en eso. Amén. Entonces, hermano, tenemos que andar en la profecía, pensar en todos. Tenemos que creer que Dios nos puede usar. Y finalizo diciendo esto: quizás en un momento el Espíritu Santo te tome y te use para decir cosas que realmente son de Dios, cosas que realmente son distintas, cosas que nadie más va a decir. Y amén, amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos, Señor, que hay un don que podemos anhelar y es el don de la profecía. Por favor, Padre, ayúdanos a andar en
en eso, en profecía. Te lo suplicamos. Por favor, mi Señor, ayúdanos. Que podamos conocer tu palabra para enseñar a otros, ayudarnos a crecer, a ser más como tú. Ayúdanos, Padre Celestial, a no tener miedo para hablar tu palabra, confrontar en amor. Y ayúdanos también a conocer todo lo que tú has prometido para nosotros y ser tus representantes ayudando a quienes están en dificultad. Que podamos andar en profecía, sí, te lo suplicamos, Señor. Gracias, gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que en ti tenemos la posibilidad de amar, pero también de andar en profecía, de enseñar y edificar a otros. Gracias, Señor. Amén y amén.